Justo un día antes de la resolución de la moción presentada por Pedro Sánchez, Mariano Rajoy y su gobierno, visitó nuestra ciudad un periodista que traía debajo del brazo un libro en el que habla de todo lo que nos inquieta mucho: independentismo, Cataluña, corrupción y los últimos movimientos políticos de España. Ignacio Camacho no defraudó a nadie, porque no solo trajo este libro, sino una charla coloquio muy interesante y amenizada por todas las cuestiones que esta tarde expusieron los que fueron a verlo y disfrutarlo. Tanto que en el salón de actos de la Fundación Cajasol se quedó pequeño y fueron muchas las personas que se tuvieron que quedar fuera. ABC de Córdoba auspicia estos encuentros con la historia, en la que regala a todos los cordobeses unas citas con unos protagonistas de lujo. La herida de España, escrita en clave de análisis profundo y muy argumentado, deja a Ignacio Camacho como a uno de los analistas políticos con más crédito en estos momentos. Que en una columna de Ignacio Camacho, una de sus líneas sería enteramente casi como una columna, pero es que una de sus columnas serían enteramente como un periódico entero. Leerse una columna de Ignacio Camacho bastaría prácticamente para leerse el resto del periódico, o no leerse, mejor dicho, el resto del periódico. De la capacidad de análisis, de síntesis y el valor añadido informativo que ofrece en cada una de ellas. Yo iba a subrayar un poco el libro que hoy nos trae aquí, pero yo me parece que poco voy a decir del libro, porque el libro que se llama La herida de España, mitos y claves de la revolución independentista, yo creo que más que una herida, hoy casi toca hablar de varias heridas, ¿no? Y que sea él mismo el que ofrezca esas diferentes visiones. Por alguna razón, que no sé si decir maldita o desquiciada, tengo la sensación de que nuestra dirigencia pública, y hablo en general, sufre adolescencia o de crisis de infantilismo que le impide establecer prioridades estratégicas y que la enreda, la absorbe impulsos de poder en cuitas pequeñas, en asuntos, digamos, endogámicos de la propia vida política, que en el fondo no deja de ser nunca una batalla por el poder. Así que tendríamos que empezar, como le decía, hablando de otra cosa, hablando de la moción de censura y sobre todo de la inestabilidad institucional, del futuro, del caso futuro de una legislatura encastillada, perdida y irremediablemente malograda. Una legislatura en la que, a mi juicio, se ha terminado estallando el problema que se quedó enquistado hace un par de años, cuando aquella batalla del no es no y de la convulsión interna del PSOE. En ese momento se quedó, con todo lo que sucedió en el interior del Partido Socialista y en la posterior investidura del presidente Rajoy, se quedó ahí enquistada, pendiente, la resolución de un problema que venía arrastrando este país desde principios de esta década, que es la crisis del sistema de partidos, la fragmentación sociológica y política que venimos arrastrando desde las consecuencias de la recesión. España todavía no ha digerido esas convulsiones no ha terminado de asimilar las consecuencias de la recesión en la política. Las ha depurado Francia con un estallido del sistema de viejos partidos, las ha depurado Gran Bretaña con una mala solución que fue la del Brexit, las ha empezado a pagar Italia, y sé que no es el mejor ejemplo en el que fijarse, pero me temo que en estos momentos puede ser el más exacto, con una implosión también del sistema bipartidista que ya habían depurado a su vez en la catarsis de los años 90. Y yo me temo que esta realineación va a quedar también pendiente en las próximas elecciones, sean cuando sean, aunque probablemente serán un paso imprescindible para ajustar o para ejecutar esa purga política pendiente que dé reflejo parlamentario o institucional
a las convulsiones tectónicas que la crisis ha dejado en las capas de la sociedad española y que, insisto, quedaron mal resueltas en las elecciones, en el doble ciclo electoral 2015-2016, que al final terminó resolviéndose por otra dialéctica, que era la de la posibilidad de que el populismo de Podemos llegase al poder y la consiguiente respuesta de un reflejo conservador del electorado. Así que la conclusión sería que estamos donde hace 2 años, donde lo dejamos hace 2 años, en el debate de poder, en el debate de gobierno, en el debate de las mayorías imposibles que ha arrojado la fragmentación del bipartidismo, cuyas consecuencias dramáticas estamos viendo, por ejemplo, en Italia, donde se está produciendo una crisis constitucional, toda vez que es francamente difícil de encajar un pacto tan contra natura como el de los neopopulistas y los neofascistas de la Liga Norte. Los bloques ideológicos, suponiendo que eso exista, no son hegemónicos todavía y no sabemos si lo van a hacer en un plazo intermedio, por lo que las alianzas quedan muy dificultadas por el otro factor que siempre ha quedado al margen de estas convulsiones, que es la cuota política del nacionalismo. El desenlace de la moción que está en curso, la moción de censura que está en curso, no va a cambiar esta cuestión clave, si acaso la puede empeorar. Y lo sorprendente es que esta sacudida que ha supuesto de repente esta convulsión en una semana de la sentencia Gürtel y la moción posterior se haya producido en medio del conflicto separatista. El periodista no solo no eludió ninguna pregunta, sino que ahondó en todas las cuestiones que se le propusieron desde la objetividad y el gran conocimiento que tiene después de tantos años en primera plana en el panorama político de nuestro país. Reuniones estas que no deben de perderse, que en todas ellas siempre se aprende.